que los derechos humanos forman parte del bienestar social, todas y todos debemos conocer para exigirlos. Derechos a Boca, un segmento para informar y socializar nuestros derechos. Los derechos en boca de todos. Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su programa de comunicación sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Báez Valverde y arrancamos este programa para referirnos a un nuevo episodio de la guerra en Medio Oriente. Esta vez nos referiremos al ataque llevado a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán. Un suceso que ha pasado en estos últimos días y que requiere un análisis que no podemos pasar por alto. Gracias a todos nuestros seguidores que le dan like al programa, nos siguen y comparten esta emisión por las redes sociales. También quienes nos escuchan en el dial 100.3 FM UAB Radio. Gracias a UAB Media por las facilidades para la producción y emisión de este programa internacional de radiocomunicación. Benvinguts a Drets a Boca. Comencem. Y bueno, para el programa de hoy teníamos previsto contar con algunos especialistas profesores de la UAB, pero por diversos motivos de última hora no han podido asistir. Los tendremos más adelante en nuevos programas para seguir analizando este tema. Pero debemos partir, fundamentados en nuestro análisis internacional realizado para la ANUEC, para la Alianza para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos del Ecuador, sobre el derecho y publicado por la organización recientemente en torno a este ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán el sábado 28 de febrero. Se reconocen en ello que la operación militar y bélica es resultado de una estrategia geopolítica. Hablamos de geopolítica, de relaciones internacionales, para comprender que esto no escatima saltarse los principios del derecho internacional y los derechos humanos para controlar algo más que los mercados. El análisis se concentra a determinar que la ofensiva militar entre los Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada en estos días, ha marcado un episodio nuevo de máxima tensión que afecta no solo a la seguridad regional en Medio Oriente, en esta región, sino también el equilibrio de la economía global. Es un ataque que tiene premeditación en la economía global, en el comercio internacional, el derecho internacional y la protección de los derechos humanos. Y ahora explicamos por qué. Primero que todo, la operación militar se desarrolló con bombardeos aéreos y ataques dirigidos a instalaciones militares y centros de comando iraníes, también donde existen supuestas capacidades milísticas, provocando múltiples reacciones globales, según informaron los medios de prensa y las agencias internacionales. Pero más allá de esta información noticiosa que todos sabemos, hemos leído, hemos visto, hemos escuchado, nos interesa conocer en torno al hecho el análisis de la intervención estadounidense. ¿A qué responde? A una combinación de intereses estratégicos que exceden solamente la confrontación militar. Y en este sentido, hay que reconocer que el estrecho de Hormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial que se encuentra concentrado en el Golfo Pérsico, evidencia un nuevo punto crítico para la economía y la energía global. La interrupción sostenida de esta ruta obliga a reconfigurar las cadenas de suministro energético con efectos inflacionarios que ya se pueden sentir hoy, que lo estamos sintiendo aquí en España y que se empieza a sentir en el mundo, señoras y señores.
Para los Estados Unidos de América, asegurar la estabilidad de esta ruta no solo es un imperativo geoestratégico, sino también un objetivo económico directo. Y por eso las amenazas comerciales y por eso el uso del comercio como lucha de guerra. En este sentido, pues la volatilidad en los precios del petróleo y el gas tienen impacto directo en la economía interna del país estadounidense, pero también en toda la red de sus aliados. Por ende, las recientes alzas en los precios energéticos reflejan ese riesgo real y cómo se está comportando actualmente el mercado de los combustibles y el mercado de las materias primas. El sector energético estadounidense, incluyendo la producción de petróleo y gas, se ha convertido en un actor global clave. Un conflicto prolongado en Irán puede favorecer a estos sectores a través de un incremento de la demanda de los productos energéticos estadounidenses, así como la consolidación de los activos financieros ante la inestabilidad de los mercados internacionales. Aunque en declaraciones oficiales desde Washington se centraron en cuestiones de seguridad del ataque, en cuestiones de seguridad del país estadounidense y de Israel, el contexto económico global sugiere un interés implícito en el control y estabilidad de los mercados de energía y de las materias primas. Dentro de este análisis ofrecido para ANUEC también se reconoce que el gobierno de Estados Unidos ha defendido la intervención bajo una lógica de neutralizar las amenazas nucleares y las capacidades milísticas avanzadas como la preservación de la seguridad regional. No obstante, la Casa Blanca no ha divulgado las pruebas que reflejen esa amenaza inmediata y directa contra el territorio estadounidense fundamentalmente y que justifique el ataque en esta magnitud. La acción militar no cuenta con una autorización explícita del Congreso de los Estados Unidos de América, lo que también ha generado debates y cuestionamientos internos en el país americano sobre la legitimidad y los límites constitucionales que tienen los Estados Unidos de América. Por otra parte, y si hablamos ya internacionalmente del derecho internacional, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en una reunión urgente a través de su portavoz principal, es decir, el secretario general de las Naciones Unidas, condenó los ataques llevados a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán y advirtió que estas acciones constituyen una violación más de las dadas a lo largo de este periodo del presidente Trump al derecho internacional. ¿Por qué? Es una violación a la Carta de las Naciones Unidas, suscrita por Estados Unidos, por Irán, por todas las naciones que forman parte de Naciones Unidas, ¿no? Una violación a la Carta de las Naciones Unidas que prohíbe el uso de la fuerza sin una resolución del Consejo de Seguridad, sin que exista un conocimiento de este Consejo de Seguridad al cual se han comprometido las naciones a proteger, sobre todo por precautelar la paz y la seguridad internacionales. Entonces, no ha existido una situación clara de legítima defensa y una resolución hacia el Consejo de Seguridad. Textualmente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló en este Consejo de Seguridad que la Carta de la ONU proporciona la base para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, como han considerado las Naciones Unidas, y que esta carta mismo prohíbe la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. En este sentido, el artículo 2-4 de la Carta de Naciones Unidas establece la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Y estamos hablando de un escenario internacional y estamos hablando de esas fuerzas que confluyen en el sistema internacional dentro del ámbito de las relaciones internacionales para describir que en la comunidad internacional
los países miembros de las Naciones Unidas y sus voceros a través de este mecanismo que es el Consejo de Seguridad y también a través del Consejo de Derechos Humanos y otras instancias de Naciones Unidas, subrayaron que la ofensiva rompe los principios internacionales y genera un bucle de violencia e impunidad internacional. Así también, los informes oficiales de la Organización de las Naciones Unidas han señalado daños colaterales significativos como el impacto en las instalaciones civiles y una escuela, en varias escuelas, lo que intensifica las preocupaciones por la violación del derecho internacional humanitario. Y esto sí que nos preocupa porque la guerra en Oriente Medio está dejando secuelas y se sigue desarrollando. Nuevamente se impone la fuerza y la violencia por encima de los principios, de los pactos, de los acuerdos y fundamentalmente por encima del derecho. El derecho es pisoteado. Los marcos acordados no son respetados. La protección de civiles es primordial. Las violaciones deben conducir a una rendición de cuenta. No es que se asesina a un dictador y no responde por los derechos violados en su régimen. No es que se captura a un presidente y no responde por los derechos vulnerados, violentados dentro de su gobierno. Entonces, esa impunidad se está acrecentando en el marco del derecho. En cualquier conflicto armado, son los civiles quienes terminan pagando el precio más alto, dijo Volker Turk, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también en las reuniones que se llevan a cabo en el Consejo de Derechos Humanos. Y advirtió que la escalada militar está creando una dinámica de cadena de eventos difícil de controlar en la región. Estamos hablando de Medio Oriente, con riesgo mundial, ha señalado, aumentando la probabilidad de impactos sobre los civiles y un deterioro ya muy evidente del orden jurídico internacional. Y esto es lo que más nos preocupa en esta nueva guerra que se desarrolla ahora mismo en Medio Oriente. Pues hay que reconocer que para Israel la confrontación con Irán se enmarca, por otro lado, en una lógica de seguridad existencial. Es parte de Medio Oriente y el liderazgo israelí considera que el desarrollo de capacidades nucleares o de misiles de largo alcance por parte de Irán constituye una amenaza para su supervivencia. La estrategia israelí se ha basado en una doctrina histórica conocida como doctrina de prevención estratégica. Lo que busca es impedir que los actores hostiles desarrollen capacidades militares que puedan alterar el equilibrio en Medio Oriente. En este contexto, los objetivos estratégicos de Israel incluyen debilitar la infraestructura militar iraní, reducir las capacidades milísticas y tecnológicas de Teherán, limitar la expansión de la influencia iraní en Medio Oriente precisamente y mantener la superioridad militar regional. Es decir, la superioridad de Israel con su socio principal, Estados Unidos de América. Además, para Israel, Irán es considerado el principal patrocinador de varios actores armados en la región. Entre ellos están Hezbollah en el Líbano, las milicias aliadas en Siria y grupos armados en Irak y en Yemen. Un debilitamiento de Irán podría consolidar alianzas estratégicas entre Israel y los estados del Golfo que también perciben a Irán como una amenaza, sobre todo para el control de la región. En este sentido, Israel posee uno de los sectores tecnológicos militares más avanzados en esa región y también del mundo. La tecnología militar y de ciberseguridad de Israel tiene una escalada importante y es de un negocio fundamental para el país. Los conflictos regionales tienden a cubrir sus intereses de guerra, como son incrementar la demanda internacional de tecnología de defensa israelí, reforzar la cooperación militar con los aliados occidentales y aumentar las inversiones en seguridad y defensa, pues el país es uno de los mayores exportadores mundiales de sistemas de defensa, incluidos los sistemas antimisiles y de guerra. Pues la guerra se alimenta de una industria altamente rentable para los vendedores de armas y quienes promueven la guerra y buscan pues especular sobre ello.
Con todo ello, la posibilidad de que la muerte del líder supremo de Irán conduzca automáticamente a la libertad y la democracia que anhelan los iraníes es una cuestión compleja, altamente compleja. En la mayoría de los análisis de ciencias políticas y también de relaciones internacionales, no se considera un escenario automático ni inevitable. Depende de los factores institucionales como sociales y geopolíticos. La muerte del líder supremo de Irán no produce automáticamente un vacío institucional. No lo ha producido, ya que el sistema prevé un mecanismo de sucesión elegido por la Asamblea de Expertos de Irán, un órgano religioso que designa al sucesor. Esto mantendría la estructura del sistema, el control del aparato de seguridad y la orientación estratégica del Estado de Irán bajo los intereses y acuerdos sometidos a la presión que actualmente está recibiendo de Estados Unidos. En un escenario de presión social y de crisis económica profunda, podría surgir un liderazgo que impulse reformas graduales dentro del sistema y ampliando ciertos espacios políticos y sociales. Dicho de otro modo, en un contexto de tensiones internacionales, un cambio en el liderazgo un cambio en el liderazgo podría generar democratización si existe la voluntad política para ello. Es decir, este cambio de liderazgo puede ofrecer una posibilidad de democratización solamente si hay una voluntad política de ese régimen para hacerlo. Sin embargo, en la práctica, la historia muestra que los cambios de liderazgo en sistemas autoritarios no suelen producir democratización. Además, las transiciones políticas exitosas requieren procesos internos sostenidos y complejos. Por ello, se advierte que la muerte de un líder, como ha sucedido en el caso de Irán, no es una garantía de democratización en el país, es una simplificación, una narrativa política y bélica inducida a la manipulación social actualmente. Pues desde el enfoque en derechos humanos, cualquier proceso de cambio debe garantizar las libertades civiles, pero también una auténtica participación política, una protección de todas las partes, incluidas las minorías y el Estado de Derecho, lógicamente, para que esto exista. Pero estos cambios dependen fundamentalmente de las dinámicas internas de la sociedad iraní y de la comunidad internacional a través del diálogo, a través de mecanismos diplomáticos, a través de acuerdos internacionales que respalden la voluntad y la soberanía del pueblo iraní. Desde Anuek, el análisis ofrecido y que ahora ha sido transmitido por Derechos a Boca, se reconoce que la posibilidad de reformar profundamente a Irán dependería de múltiples factores, principalmente internos, de tipo institucional, social, cultural y económicos, más que de un solo acontecimiento y ataque internacional, de un ataque bélico. Por ello, tenemos la certeza de que la democratización que persigue Irán en el escenario bélico actual debe entenderse como una fase de incertidumbre política. En eso nos encontramos, una incertidumbre dentro de un conflicto bélico y también político, cuyo desenlace aún es imprevisible desde las relaciones internacionales y desde el estudio del derecho, pero generado por la fuerza, dado los acontecimientos bélicos y dada la guerra propiciada en Medio Oriente, esta violencia y esta vulneración pone en amenaza la paz y la seguridad internacionales, porque se han saltado los mecanismos internacionales de regulación, como se ha evaluado a lo largo de este programa. Ya lo hemos dicho, analizaremos más adelante con nuevos invitados y en próximos programas el desarrollo de esta guerra, toda vez que resulta esencial observar los derechos y libertades que supuestamente puede producir una guerra, aun cuando vemos todo lo contrario ahora mismo en materia de derechos humanos, derecho internacional y del derecho internacional humanitario.
Pues no nos queda más tiempo. Queremos agradecer a la Universidad Autónoma de Barcelona, a UAB Media, UAB Radio, por las facilidades para la producción y transmisión de este programa internacional de radio y multimedios. Gracias a nuestras repetidoras que retransmiten esta señal al mundo. A la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador, al colectivo de ANUEC aquí en la UAB. Gracias a vosotros, público, que nos sigue y mira fielmente, que nos escucha a través del 100.3 FM UAB Radio y también a través de la plataforma web de UAB Media. Nos siguen también en Derechos a Boca vía YouTube, Telegram, WhatsApp, Spotify y demás medios digitales. Gracias por siempre darle like y compartir este programa. Recuerden que yo soy Cristian Báez Valverde y esto fue Derechos a Boca. Será hasta la próxima emisión.